el petróleo, pero también todo eso hay que tomarlo en consideración, que fortalece un modelo de producción y distribución capitalista. Pero ¿qué otro había, Ernesto? O sea, ¿qué otra alternativa había? Es lo que, o sea, en abstracto suena muy bonito. Era la etapa que correspondía, exactamente. Eso es a lo que me refiero. La grandeza de los héroes nacionales, de los héroes mexicanos, creo yo, está en que eran representantes reales del pueblo, así como lo fue Lenin, lo fue Trotsky en su país. Pero aquí, Zapata, Villa, Lázaro Cárdenas, estamos hablando de gente que incluso no aceptó tomar el poder por la fuerza. Pero mira, déjame decirte, ¿por qué los campesinos, por qué la naciente clase obrera no toma el poder en 1910? Porque no estaba madura políticamente, ¿no? Porque no tenía un proyecto. ¿No? Si la clase trabajadora y campesina no tenía el proyecto, ¿cuál fue la clase que sí tenía el proyecto y logró aprovechar el empuje de estas clases campesinas y obreras nuevas que no tenían proyecto? ¿Quiénes los dirigieron? Es lógico que los nuevos revolucionarios, ¿no? Es la parte de la burguesía que estaba buscando acabar con las haciendas. La nueva burguesía. Pero, y ahí es donde yo creo que está la confusión de muchos teóricos, ¿no? O sea, quieren que la realidad se adecue a la teoría, y la realidad es mucho más compleja que eso, ¿no? O sea, para mí la Revolución Mexicana sí fue una revolución porque cambió completamente el sistema de haciendas, el sistema semiesclavista feudal, por un sistema capitalista, y un capitalismo con rostro social, porque ese capitalismo finalmente nos dio el seguro social, nos dio la educación pública, nos dio una serie de derechos que, como les decía la vez pasada, provienen de la potencia del movimiento social. Y bueno, son 3 revoluciones importantísimas a principios del siglo XX, ¿no? La Revolución Mexicana, la Revolución Rusa y la Revolución China. Y cada revolución era diferente, con diferentes palabras, con diferente discurso. Pero igual, Estados Unidos consideraba socialista México. Sí. Porque para ellos es claro que la distribución de la riqueza en México dependía mucho de la lucha de clases. Así es, mira, la pregunta que yo te hice sobre ¿por qué los obreros y los campesinos no tomaron el poder? Fue la misma que hizo Lenin después de la primera revolución allá en Rusia, ¿no? La Rusia zarista. 1905. ¿Por qué los obreros no habían tomado el poder? Pues porque la clase burguesa era la que tenía el proyecto en ese entonces. ¿Cuál fue la tarea que emprendió la clase trabajadora a partir de ahí? Elaborar su proyecto, organizarse y tomar el poder. Tal vez por eso en nuestro país fue lo que indujo pues a la clase burguesa recién entronizada en el poder a decir, vamos tomando una estrategia que conceda al empuje que estaba teniendo fuerte los campesinos, la reciente formada clase obrera, porque si no se iba a venir un movimiento similar o un proceso similar al que se vivió en Rusia en aquel entonces. Tuvieron que aceptar, claro. Unos cuantos años después se vino una revolución, ya que aprenden las masas a saber que la masa misma tiene la fuerza y la capacidad de romper cualquier tipo de estructura. Entonces sí, cuidado. Entonces la experiencia estaba reciente. Si no había concesiones, se podía dar lugar a una movilización posterior. Sí, mira, en el tiempo del feudalismo la clase progresista indudablemente era los capitalistas, que en ese momento era la clase pues que estaba buscando precisamente llegar a un nivel diferente porque ellos no tenían el control de la economía del país. Pero una vez que se logra la Revolución Mexicana y que ellos pues llegan al trono y toman el gobierno, inmediatamente dejaron de ser progresistas. Y lo vemos más en las acciones que se dieron después del gobierno de Lázaro Cárdenas, con la estatización que se hizo de los sindicatos que surgieron como parte de todo el movimiento de la revolución y la lucha de los trabajadores. Y metieron desde el gobierno a los dirigentes en cada uno de los sindicatos, pues de allá viene el término de charro de por aquellos años, de alguien que 50. Así es, que llevaba ese apodo,
y que estuvo al frente, no sé si de la Pero CTM o de qué. Seguro Social, ¿no? Bueno, no, de un líder sindical. Fue un líder sindical Charro precisamente caracterizado por ser alguien que estaba muy ligado al gobierno y que el gobierno lo dirigía y que imponía pues las políticas propias que se daban dentro del sindicato. Entonces, ¿cómo poder decir, por ejemplo, que esos gobiernos tenían esa característica revolucionaria, si inmediatamente empezaron a romper con eso y a tener todo bajo su control para que la clase trabajadora no se organizara y no lograra más beneficios económicos que el que no pudiera concederle, pues bajo el propio interés de la burguesía en ese momento? Yo pediría que no confundiéramos el gobierno con el pueblo, ¿no? Si bien el gobierno empezó a irse hacia la reacción, el pueblo siguió siendo revolucionario. O sea, el pueblo siguió teniendo demandas y luchando por sus demandas y se organizaban dentro del PRI. O sea, dentro del PRI los grupos de ejidatarios, los grupos de obreros iban y negociaban, no hacían una abierta lucha de clases como en la Unión Soviética, pero por ese medio muchos líderes sindicales tenían derecho de picaporte con el gobernador. O sea, yo creo que cometemos un error también cuando hacemos el análisis histórico partiendo de la realidad actual. Y me dicen, es que Lázaro Cárdenas estatizó y corporativizó. Y bueno, y díganme, ¿qué sindicato en ese tiempo no era corporativo? En el mundo. O sea, no comparemos a Lázaro Cárdenas con el discurso actual, comparémonos en el momento que estaba Stalin y Hitler gobernando en el mundo. O sea, le estamos pidiendo a Lázaro Cárdenas que sea el más democrático cuando en el mundo estaba la dictadura y estaba en una situación como a la que vamos actualmente. En una situación en la que el gobernante tiene que ser estadista de verdad para poder mantener la unidad nacional. Entonces, pongámonos en perspectiva de estadistas. O sea, Lázaro Cárdenas en esa situación económica, en esa situación social, dio una respuesta histórica, social. Compáralo con todo lo que sucedía en el mundo. Compáralo con todo lo que sucedía en el mundo y dime qué país era más revolucionario que México. No, pues al grado que, por ejemplo, el PRI y el gobierno de esa índole, de esa época, se suscribió a la internacional, ¿no? Está dentro y todavía me parece. En la socialdemocracia ahora, exacto, ¿no? exacto. O sea, se ha venido derechizando, pero no ha podido negar su raíz revolucionaria. Sí, es que es como todo, pues no podemos plantearnos una historia negra y una historia blanca, es una serie de matices, grises, pero sí es muy importante defender y ver claramente cuál es el papel que juega la teoría a la hora de explicar esta realidad y no perder ese camino, ¿no? Yo quería resaltar un artículo, por ejemplo, un escrito de Federico Engels que se llama el caso de los pueblos sin historia. No, y entonces decía, es que los pueblos que van perdiendo sus héroes y van perdiendo su historia, desaparecen. Pierden su vigencia como pueblos. Y eso lo dijo Engels, ¿no? Y exactamente en ese sentido, ese tipo de historia donde las masas son las que construyen pues su camino, es lo que yo quisiera destacar. Porque mira que las cosas que están ocurriendo en nuestro país, reformas que vienen a modificar la vida pública, donde servicios, donde derechos que se tienen hasta constitucionales se están desvaneciendo ante los ojos de todo mundo y no hemos sabido como mexicanos defenderlo, ¿no? Y estamos esperando, muchos dicen, pues ojalá y si sale un Pancho Villa yo me voy detrás, ¿verdad? Pero están esperando precisamente ese caudillo, ese líder, y no se está reconociendo que somos los ciudadanos los que con nuestra opinión, con nuestra organización, nuestra manifestación, nuestra lucha podemos transformar las cosas, podemos también impedir que este proceso contrarrevolucionario en nuestro país se esté dando, y sin embargo seguimos esperando al caudillo. ¿Qué pasa? Por eso yo podría pensar en este caso del periodo cardenista que en el mejor de los casos es una síntesis entre la concesión hacia lo que las demandas del pueblo manifestaban en aquella época con las necesidades de la burguesía,
¿verdad? Recién instalada en el poder, requería para poder nacionalista, en eso podemos coincidir. En ese contexto, ¿verdad? Y en ese momento podríamos considerarlo progresista y nacionalista y hasta revolucionario. Mas sin embargo, no podemos quedarnos en ese momento. O sea, en ese momento fue revolucionario, pero en adelante, ¿qué? Siguieron existiendo clases sociales, siguió habiendo pues gente marginada, desempleo, pobreza, y aunque algunos esfuerzos pudieran haber mitigado algo, pero nunca el gobierno buscó acabar con las diferencias sociales. Entonces, tal vez mitigarlas, tal vez dar las bases para que se fortaleciera el reciente modelo, ¿verdad? Pero más allá no fue así. Bueno, pues quizá no le alcanzó el tiempo a Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Y posiblemente hubiera hecho otras cosas enseguida, pero bueno, yo quisiera recordar ahorita algo con mi mala memoria, ¿no?, que tengo, pero por ahí hay un pasaje que se cita en algunos libros donde alguien, esto lo cito pues en cuestión de la Revolución Cubana, de alguien que decía, bueno, que ya había terminado la revolución, ¿no?, cuando triunfa en el año de 1959, enero, por ahí. Y se lo menciona precisamente al Che Guevara, y el Che Guevara le dice, no, te equivocas, la revolución no ha terminado. Apenas empieza la revolución. Y entonces, quisiera hacer una cita de alguien que nos mandó un chat la semana pasada, Güeri, sí. Y pues él nos comentaba, bueno, para entender lo que es revolución hay que hablar de lo que no es una revolución. ¿Qué no es una revolución? Pues el reformismo, el evolucionismo legal, al cual pues la clase de la burguesía, la clase en el poder, le tira pues a que todos creamos en ella, porque estando en el camino de lo legal, del reformismo, pues estamos a pasos lentos, ¿no? Y con el supuesto sueño de que, bueno, cada vez nos vamos acercando a mejorar a través del cambio de las leyes. ¿Qué fue lo que sucede después del gobierno, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, donde los cambios que se debieron dar de manera radical, porque como esencia una revolución, un cambio debe de ser radical, ¿no? ¿Cuáles fueron los cambios radicales que se dieron a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas? Hagamos un ladito a Lázaro Cárdenas por todo lo que venías comentando, pero después, pues hemos seguido en el camino del reformismo, y de entonces para acá los años que llevan y la justicia no le llega al pueblo. La justicia no le llega al pueblo, y las reformas pues jamás logran atender las necesidades del pueblo. Y por otra parte sí vemos que pues la burguesía así se ha beneficiado bastante para que ahora México cuente con el millonario número 1 del mundo, pues es porque el grado de explotación está muy grande y que ese camino legal pues no ha sido el más beneficioso. Entonces, ¿qué tipo de revolución ha venido trayendo el Partido Revolucionario Institucional y los que le han sucedido? Habríamos de decir en descargo de la historia, ¿va?, que el modelo económico mexicano empezó a cambiar completamente a partir de la primera firma con el Fondo Monetario Internacional en 1976. Es decir, que sí teníamos un desarrollo autónomo, económico autónomo como país, pero que eso le preocupaba grandemente a Estados Unidos, y que por eso, a partir de 1976, con esa firma de ese acuerdo, México se fue amarrando las manos, y no precisamente por culpa de México, sino los gobiernos represores priistas que estaban en una crisis política, tuvieron que pedir ese préstamo para mantener el poder, y ese préstamo les ha venido funcionando hasta nuestros días. Ese préstamo es el culpable de todas las reformas estructurales que no son las que están haciendo ahorita, que ya tienen 30 años aplicándose en nuestro país y que han servido para hacer hacia atrás nuestra historia nacional y nuestra revolución. Es decir, yo planteo que en los años 70 México pudo haber tomado otra decisión, pero se alineó al capitalismo global, y las consecuencias las estamos viviendo hoy. ¿Se acuerdan que en los años 80 estudiábamos historia y estudiábamos geografía y dividíamos a nuestro planeta en tres grupos de países? Primer mundo, que eran los capitalistas, el mundo socialista
y de tercer mundo, que éramos los países subdesarrollados. Los no alineados. Entonces, quiere decir que en esa fecha que tú planteas, México dejó de querer sentirse subdesarrollado y se alineó a los del primer mundo, aunque nunca fue el primer mundo, ¿no? Pero bueno, si hacemos una cita años